Vamos a hablar con el amigo Gerardo De Santis, que es economista, y le vamos a pedir una mirada sobre lo que está pasando en Grecia. De Santis, ¿cómo le va? Mariano Pérez de Ulat es mi nombre, de La Plata lo saluda. Buenos días, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Mariano? Buen día, buen día. Muchas gracias por llamar. Qué olor a 2001 que tiene todo esto que estoy contando, ¿no? Sí, Hay bastantes similitudes, objetivamente. sí, algunas sustanciales. O sea, Grecia tiene hoy una moneda fuerte que es el euro, pero en realidad no es porque la economía griega sea una economía poderosa, sino que el valor del euro está dado por la economía alemana. Claro. Y bueno, en eso se parece mucho a la Argentina de los 90, porque nosotros teníamos una moneda fuerte también, el peso que... El peso convertible, digamos. Claro, el peso convertible que en principio valía igual que un dólar, pero bueno, el dólar era una moneda poderosa en aquellos años, dada la productividad y el desarrollo tecnológico de la economía norteamericana, y obviamente nosotros teníamos una moneda que valía igual. Eso, lo de nuestra moneda poderosa de los 90 y la moneda poderosa de los griegos hoy, que son dos economías subdesarrolladas, solo podía ser sostenido con endeudamiento. Claro. Entonces nosotros nos endeudamos durante 10 años a razón de 10.000 millones de dólares por año, más o menos, más la liquidez de dólares que obtuvimos por las privatizaciones, algo así como 21.000 millones de dólares más. O sea que nosotros en la década de los 90 tuvimos un ingreso de dólares en alrededor de 140.000 millones de dólares que financiaron tener una moneda fuerte en el país. Claro. Cuando ese financiamiento se acabó, porque bueno, en algún momento vos no podés vivir endeudándote permanentemente, bueno, la Argentina volvió a la realidad, que fue la crisis del 2001-2002, que es un poco lo que está atravesando Grecia hoy. Y en cierta medida, bueno, la verdad que uno lo sufre por el pueblo griego, pero creo que a nosotros nos viene muy bien, porque a mí me da mucho la impresión que acá nos olvidamos de lo que pasó en la Argentina, bueno, como un poco que quedó en el recuerdo, pero el grado de destrucción que tuvo la economía argentina en aquel momento, porque no es solo el hecho de que la Argentina pasó a ser un país altamente endeudado, ahí se destruyó todos los saberes que había en los trabajadores calificados de la Argentina, todos los saberes que había en los empresarios argentinos, porque se destruyeron miles de empresas, Sí, claro. y miles de conocimientos, que eso no se recupera. Bueno, se destruyó el sistema educativo, acuérdense de la reforma de los 90, se destruyó el sistema científico-tecnológico. O sea, a la Argentina tenía una empresa bastante importante, la principal empresa del país, que habíamos ahorrado 80 años los argentinos para acumular ciencia y tecnología y tener una empresa integrada verticalmente desde el yacimiento petrolero hasta el surtidor, y dimos un paso para atrás fenomenal cuando esa empresa, mucho más avanzada, se la vendimos a una pequeña destilería de un país sin petróleo. O sea, una cosa... Y un poco es lo que le estaba pasando a Grecia en todos estos años, porque le estaban haciendo privatizar todo, Sí. y hoy, digamos, uno que ve hoy, que digamos, Grecia debe el 200% del PBI, pero lo que no alcanza a ver es que abajo de eso, Grecia destruyó su aparato productivo, destruyó las capacidades que tenían los griegos de producir cosas. ¿Y de qué vive Grecia? ¿Del turismo nomás? Bueno, vive de turismo, hasta acá vive de endeudamiento, un espejismo, Claro. y vive de turismo y de bienes, de algunos bienes, el turismo es muy relevante en Grecia, Sí, ¿no? no, por supuesto, claro. Pero claramente vivía por sobre sus posibilidades y negocio financiero para los bancos. Bueno, ahora, y digamos, la diferencia está en que por suerte en la Argentina estaba a cargo del Ministerio de Economía el que había sido el padre de la criatura, con lo cual los costos políticos del desastre argentino los terminó pagando Cavallo y los economistas liberales de este país, mientras que en Grecia cambió el gobierno hace 6 meses. Entonces una cuestión importante para el gobierno griego es cómo logra salirse de esta trampa anunciada, porque los ajustes recomendados son, bueno, los que vos comentabas recién. Sí, claro. ¿Cómo hace el gobierno para...? Porque el gobierno tiene Ahora claro que está pidiendo el respaldo de la gente, porque si va a hacer un referéndum para preguntar a la gente si está de acuerdo con que haga esto o no, está tratando de ver
de ver si la gente lo respalda para hacer el ajuste, evidentemente. Exactamente, ¿cómo hace para despegarse del costo? Porque el costo en estos años, él ganó hablando sobre los costos Sí. que se estaban pagando, pero los costos se van a seguir pagando porque ahora van al desastre del 2002. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de la situación actual de Grecia? Tsipras, que hace 6 meses que está, o el anterior, o los que gobernaron 10 años antes, claro. y el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo. Claro. Pero ¿cómo hace el gobierno para dejar en claro que eso es así? Porque tengamos presente que no es muy fácil la cosa, porque pensemos que nosotros en el 2003, cuando votamos, después de la peor crisis económica y social de la Argentina, Menem sacó el 24% de los votos y López Murphy el 16, o sea, el 40%. Claro. Porque nadie ignoraba que estaba votando en el 2003 y votaba a Menem, no a López Murphy. No, y ya que el hecho que haya ganado Menem, que es la cabeza Muy de todo lo que llamativo, pasó, es una muy cosa increíble. Sí, Pero bueno. eso es porque buena parte de la clase media, suele ser más, digamos, televidente de televisión que lectora de libros, por más que diga lo contrario, y los medios de comunicación, como en el resto de las actividades económicas se va a la concentración económica, bueno, los medios de comunicación defienden los intereses de los poderosos, no, nunca van a defender los intereses de los pobres. Eso, entonces, ¿qué hacen? Ocultan, acá en la Argentina ocultaron la crisis hasta el 2002, y en Europa han ocultado la crisis, por ejemplo, no sé, yo estuve en España previo el año anterior a que surgieran los indignados como Sí. Y los medios de comunicación parecía que vivían en la Argentina de los 50, 60, en un paraíso. No ocultaban absolutamente todo, parecía que estaba todo fantástico, y todos los periodistas se encargaban de criticar a los dirigentes sindicales, a todo el que protestara por algo, los medios de comunicación y los periodistas lo masacraban, No había ningún problema en España en el 2010. Ahora, volviendo al tema Grecia, el debate, porque hay otro debate más fuerte, que es si se banca seguir o no en la eurozona. Grecia, hay muchos que dicen, uno lee muchos que dicen no le va a dar, van a tener que sacarlo del euro, y otros dicen no, para mantener el euro tienen que hacer todo este ajuste porque si no es imposible, ¿no? Digo, ¿hasta dónde eso es importante? Porque evidentemente si ahora está pasando lo que está pasando, entre otras cosas es porque por ahí muchos dicen, bueno, nunca debimos haber entrado al euro. Y sí, claramente, Nos ese tenemos es que el haber error. quedado Nunca tendríamos que claro. haber entrado en la convertibilidad. Ese Claro. es el error. La situación, fíjate que ahora lo que transmiten desde el Banco Central Europeo es la posibilidad de un blindaje. No sé si te recuerda la palabra. Sí. El blindaje, el famoso blindaje. Claro, sí. O sea, habría como una asistencia de cobertura a Grecia, similar al blindaje que tuvimos nosotros con De la Rúa, para sostener a Grecia dentro de la Unión Europea. Bueno, es prolongar la agonía, o sea, no va a modificar la situación. O sea, el problema es que el mundo vive donde la prioridad la tiene el sistema financiero y la especulación financiera. Entonces, un rasgo importante del capitalismo, que lo perdió ya hace 30 o 40 años, es que el empleo era un costo para los empresarios, pero además conformaba parte de la demanda. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década del 70, las cosas andaban más o menos bien, porque se consideraba el empleo, y más que nada esto en los países desarrollados, con ese doble rol. Es un costo, pero también es demanda. Desde los 70 para acá, eso cambió. Hay una preeminencia clara del capital financiero sobre el capital productivo, o sea, se busca ganar plata especulativamente y no productivamente, y productivamente se busca ganar plata pagando salarios bajos, o sea, el salario mantiene un solo rol, costo. No es más componente de la demanda. Entonces, las grandes corporaciones de Estados Unidos y de Europa invierten en el sudeste asiático, donde pueden pagar salarios de $50 y no los de $2.000 que tendrían que pagar si invierten en su propio país. Esos son los dos rasgos fundamentales de cómo funciona esto que llamamos globalización. Las dos características centrales que tienen son esas: se gana plata por la especulación financiera y se gana plata bajando costos, sí, pagando salarios de $50. Entonces, eso explica por qué en Europa hoy hay países que tienen 25% de desocupación, o países que tienen pobres, por ejemplo Alemania, una cosa insólita, increíble, sí, Estado benefactor de la máxima eficiencia y con la industria tecnológica más avanzada del planeta, hoy tiene pobres. Bueno, está explicado por esto, un poquito de pobres, ¿no?
Y en Estados Unidos, ¿por qué también los trabajadores hoy son pobres? Porque han mantenido el consumo endeudándose para que sean funcionales a ese sistema de especulación financiera. Entonces la cuestión está ahí, en cómo Ahora, funciona la globalización. Guillermo, no me quiero ir de Grecia y con esto lo libero, pero digo, ¿qué pasa si se va del euro Grecia, de la eurozona? ¿Qué, es un cataclismo, no pasa nada, tiene que empezar de cero su economía, su historia económica? ¿Qué sería? Así más o menos explicado que podamos entender todo, ¿no? No, va a empezar de negativo porque va a quedar altamente endeudado y con todo el aparato productivo griego destruido, como empezamos nosotros en el 2002. Claro. Negativo, porque el aparato productivo más o menos razonable que teníamos en los 60 lo habíamos destruido y además estábamos endeudados. Así va a empezar Grecia ahora. Y tendría que volver a su antigua moneda, supongamos. Exactamente, claro. Volver a tratar de recuperar su industria, sus sectores productivos que fueron desmantelados. Y con respecto a las repercusiones, bueno, básicamente, viste que cuando uno se enferma, contagia a los otros que están débiles o que tienen las defensas bajas. O sea, la repercusión va a estar más que nada en los otros países de Europa que tienen situaciones complicadas, como Irlanda, Portugal, España, bueno, la periferia europea. Sí, claro. Pero, ahora, digamos, yo cuando me preguntás de Grecia, necesariamente tengo que llevar a lo que pasa en el mundo, porque en realidad, bueno... Sí, estamos hablando de un mundo globalizado, está claro. Sí, no, ni hablar. Pero digo, ¿es un problema para los países de la eurozona perder a Grecia? Digo, porque habla del fracaso del esquema, porque habla de la incompetencia de los países, en este caso de Grecia, que la integran para mantener las condiciones. Digo, también sería un fracaso para la eurozona como polo de poder político y económico, ¿no? Sí, lo que pasa es que ya es muy caro, o tendrían que hacer un salvataje real, digamos, y de lo cual los bancos no están dispuestos. Está claro que o sea, la Unión Europea y el euro responde a la estrategia de Alemania de cercar su mercado interno y competir de alguna manera con Estados Unidos. Claro. Entonces, bueno, de este otro lado, Estados Unidos lo había hecho con el NAFTA, qué sé yo, a Estados Unidos en el 95 le resultó relativamente más barato salvar a México, acuérdense de la crisis mexicana en el 95, bueno. Y el proyecto de Estados Unidos era el ALCA, ¿no? Mi mercado interno es toda América. Europa, la estrategia de Alemania es, mi mercado interno es y el sudeste asiático, Japón y sus otros países tenemos el otro bloque. Claro. Bueno, hay una disputa y una negociación, no es que se pelean, hay una disputa donde las corporaciones de cada una de estas regiones, bueno, tienen ciertas ventajas al interior y negocian con los otros bloques. Bueno, entonces, la zona euro responde a los intereses estratégicos de Alemania y fíjense que, digamos, el resultado es que ¿quién ha salido beneficiado de estos 10 años? Solo la industria alemana y los bancos alemanes. Claro. El resto ha pagado las consecuencias. Bueno, Inglaterra está viendo cómo se sale, nunca entró al euro. Nunca entró al euro, nunca entró al euro. Nunca entró al euro porque el sistema financiero, porque Inglaterra vive de la especulación financiera, entonces no le convenía perder la situación esta de poder emitir la libra esterlina, ¿no? Pero bueno, ni siquiera va a estar en la Unión Europea, más allá de que no tuviese la misma moneda. O sea, sí, podríamos decir que es un cierto fracaso de Alemania, porque, bueno, o en definitiva uno podría decir, es cierto fracaso de los países periféricos de Europa que creyeron entrar al primer mundo y en realidad iban a seguir estando en la periferia. Hablamos con Gerardo De Santi, economista que le está dando su visión sobre este tema. Gracias, y lo molestamos en cualquier otro momento, sí, Gerardo. Muchas gracias a usted por el llamado, muy amable.